Hoy les voy a contar la historia más dolorosa de mi vida, pero también la más esperanzadora. Es la historia de cómo mis propios hijos, esos niños que crié con tanto amor, me traicionaron de la manera más cruel que pueden imaginar. Pero también es la historia de cómo una joven enfermera, una completa extraña, se convirtió en el ángel que Dios puso en mi camino para devolverme no solo mi dignidad, sino toda mi vida. Si quieren saber cómo termina esta historia, como la mujer que fue abandonada por sus propios hijos logró darles la lección más grande de sus vidas, suscríbanse a nuestro canal y denle like a este video. Su apoyo ayuda a que mi voz llegue a más personas que, como yo, necesitan recordar que nunca es tarde para levantarse y demostrar de qué estamos hechas. Me llamo Elena María Vázquez, tengo 72 años y hasta hace 3 años creía que había sido la madre más afortunada del mundo. Tenía 3 hijos maravillosos: Roberto, mi mayor, ingeniero civil exitoso, dueño de una constructora próspera; Carmen, mi única hija, abogada respetada en la ciudad; y Javier, el menor, médico cardiocirujano. Los 3 casados, con hijos hermosos, viviendo en barrios elegantes mientras yo, su madre, vivía sola en la casa de 2 plantas donde los crié. Esa casa era mi orgullo. La había comprado con el sudor de mi frente, trabajando doble turno en la fábrica textil durante 20 años después de que enviudé. Cada ladrillo, cada ventana, cada rincón de esa casa tenía el sabor de mi sacrificio. Ahí celebramos cumpleaños, graduaciones, bodas. Ahí mis nietos dieron sus primeros pasos. Era más que una casa. Era el corazón de nuestra familia. Pero hace 3 años, todo comenzó a cambiar de una manera tan sutil que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Todo empezó cuando cumplí los 70 años. Noté que mis hijos comenzaron a hablar entre ellos en voz baja cuando yo me acercaba. Al principio pensé que estaban organizando alguna sorpresa para mí. Ya saben cómo son los hijos, siempre tramando algo bonito para sus padres. Qué ingenuo fui. Las visitas se volvieron más frecuentes, pero diferentes. Ya no venían a almorzar conmigo los domingos como antes. Ahora llegaban con carpetas, con papeles, con esa mirada seria que yo asociaba con sus trabajos importantes. Mami, tenemos que hablar de tu futuro, decía Roberto. Mamá, tienes que ser práctica, insistía Carmen. Ma, a tu edad necesitas cuidados especiales, agregaba Javier. Al principio resistí. Estoy perfectamente bien, les decía, puedo cuidarme sola, como lo he hecho todos estos años. Pero ellos tenían respuestas para todo. Que si me caía y no había nadie cerca, que si se me olvidaba la estufa prendida, que si tenía una emergencia médica. Cada argumento parecía razonable, lleno de amor y preocupación, la primera vez que mencionaron la palabra asilo. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. No es un asilo, mamá, me corrigió Carmen con esa voz condescendiente que usaba con sus clientes. Es una residencia para adultos mayores. Un lugar hermoso, donde estarás segura y bien cuidada. Pero yo no quiero estar en ninguna residencia, les dije. Quiero estar en mi casa, con mis cosas, con mis recuerdos. La respuesta de Roberto fue como un puñal en el corazón: mamá, ya no puedes ser egoísta. Tienes que pensar en nosotros también. Estamos constantemente preocupados por ti. Nuestras esposas se quejan de que no tenemos tiempo para nuestras propias familias porque estamos pendientes de ti. ¿Egoísta? Yo, que había sacrificado mi juventud, mis sueños, mi propia vida por darles todo lo que necesitaban. Yo, que trabajé hasta que mis manos se llenaron de callos para que ellos pudieran estudiar en las mejores universidades. Yo, que nunca me volví a casar para que no sintieran que había otro hombre ocupando el lugar de su padre. Pero el golpe más duro vino después. Javier, mi bebé, el niño que más noches pasé en vela, cuando se enfermaba, me tomó de las manos y me dijo: Ma, además, esta casa es demasiado grande para ti. Sería mejor venderla. Con ese dinero podemos pagar una residencia muy buena y lo que sobre lo dividimos entre nosotros. Al fin y al cabo, es nuestra herencia. Ahí fue cuando entendí. No se trataba de mi bienestar, se trataba de la casa, se trataba del dinero, se trataba de deshacerse de la carga que representaba su madre para poder disfrutar de su herencia en vida. Durante meses resistí. Lloraba todas las noches preguntándome qué había hecho mal, en qué momento había fallado como madre para merecer este destino. Pero ellos eran persistentes. Las visitas se volvieron reuniones familiares donde los 3 llegaban juntos, como una delegación oficial para convencerme de que era lo mejor para todos. Carmen llegó incluso a llevarme a ver algunas residencias. Mira qué hermoso, mamá, decía, mostrándome jardines bien cuidados y salones amplios. Aquí estarás como en un hotel, sin preocupaciones. Pero yo veía más allá de la fachada bonita. Veía a los ancianos sentados solos en los corredores, con esa mirada vacía de quien ha perdido la esperanza.
Veía a las enfermeras apuradas, tratando a los residentes como números en lugar de personas. Veía mi futuro y me aterraba. La presión fue aumentando. Comenzaron a llegar a mi casa sin avisar, a revisar mi nevera, a criticar el estado de la casa. Mira cómo tienes este lugar, mamá, decía Roberto, señalando una mancha en la pared que había estado ahí desde que sus hijos eran pequeños. Esto no es digno para una persona de tu edad. Sus esposas, que antes me trataban con cariño, ahora me miraban como si fuera un estorbo. En las reuniones familiares, cuando yo llegaba, las conversaciones se detenían. Los nietos, mis adorados nietos, ya no corrían a abrazarme como antes. Era como si hubieran recibido instrucciones de mantener distancia con la abuela. El punto de quiebre llegó una noche de diciembre. Yo había preparado la cena de Navidad como todos los años. Había gastado mis ahorros en comprar el mejor jamón, en preparar la hallaca que tanto les gustaba, en decorar la casa como cuando eran niños. Los esperé hasta las 10 de la noche. Nadie llegó. Al día siguiente, Roberto me llamó. Perdón, mami, se nos olvidó avisarte que este año íbamos a celebrar en casa de Carmen. Ya sabes cómo están las cosas. Con tu estado de salud, no queremos preocuparte con tantas responsabilidades. ¿Mi estado de salud? Yo estaba perfectamente bien. Tenía mis achaques normales de la edad. Como cualquier persona de 70 años, pero nada grave. Tenía diabetes controlada, un poco de presión alta, pero nada que no pudiera manejar con medicamentos. Nada que justificara tratarme como si fuera una inválida mental. Esa noche lloré como no lloraba desde que murió mi esposo. Me sentí más sola de lo que me había sentido en toda mi vida. Pero la soledad que sentía no era por estar físicamente sola. Era la soledad de saber que las personas que más amaba en este mundo ya no me querían cerca. En enero llegó el ultimátum. Los tres llegaron a mi casa una tarde. Solemnes como jueces, Carmen traía una carpeta llena de papeles. Mamá, dijo Roberto con voz firme, ya tomamos la decisión. Encontramos una residencia perfecta para ti. Es el hogar de ancianos San Rafael. Está muy bien ubicada, tiene buenos cuidados médicos. Y está dentro de nuestro presupuesto. ¿Nuestro presupuesto? Pregunté. ¿Qué presupuesto si yo soy quien va a pagar? Bueno, mamá, intervino Javier, técnicamente sí. Pero nosotros somos los que vamos a administrar tu dinero. Ya hablamos con un abogado y con tu edad. Es mejor que nosotros manejemos tus finanzas para evitar que te estafen o que tomes decisiones equivocadas. Carmen puso los papeles sobre la mesa. Solo tienes que firmar aquí, dijo señalando varias líneas marcadas con X. Este papel autoriza la venta de la casa, este otro nos da poder legal sobre tus cuentas bancarias. Y este último es el contrato con la residencia. Mis manos temblaron cuando vi aquellos papeles. No era solo mi casa lo que estaba perdiendo. Era mi independencia, mi dignidad, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. ¿Y si me niego? Pregunté con un hilo de voz. La respuesta de Carmen fue fría como el hielo, mamá. No te estamos pidiendo permiso. Te estamos informando. Tenemos suficientes evidencias médicas para demostrar que ya no puedes vivir sola. Javier ha estado documentando tus episodios de olvido, tus caídas menores, tu incapacidad para mantener la casa en buenas condiciones. Si no firmas voluntariamente, lo haremos por la vía legal y te aseguro que será más traumático para ti. Episodios de olvido, caídas menores. ¿De qué hablaba? Era cierto que a veces se me olvidaba dónde había puesto las llaves, como le pasa a cualquier persona. Era cierto que una vez me tropecé bajando las escaleras, pero no me pasó nada grave. ¿En qué momento estos pequeños detalles normales de la edad se habían convertido en evidencia de mi incapacidad mental? Ahí entendí que todo había sido planeado. Los comentarios sobre mi salud, las visitas más frecuentes, las críticas constantes sobre el estado de la casa, todo había sido parte de un plan para justificar lo que ya habían decidido hacer conmigo. Con lágrimas en los ojos, firmé los papeles. No porque estuviera de acuerdo, sino porque entendí que no tenía opción. Mis propios hijos habían decidido deshacerse de mí y tenían el poder legal y económico para hacerlo. Una semana después, llegó la mudanza. Veía cómo extraños empacaban mi vida en cajas. Cómo se llevaban los muebles que había comprado con tanto esfuerzo. Cómo desmantelaban el hogar donde había construido una familia. Mis hijos supervisaban todo con eficiencia empresarial. Esta vajilla es muy valiosa, decía Carmen guardándola cuidadosamente. Este cuadro quedaría perfecto en mi sala, comentaba Roberto, estas joyas deberían ir a una caja de seguridad. Sugería Javier. Me permitieron llevar solo 2 maletas con ropa y algunos objetos personales. En la residencia no hay mucho espacio, me explicaron. Además, es mejor que viajes liviano para adaptarte más fácil a tu nueva vida.
El día que me llevaron al Hogar San Rafael, pensé que mi vida había terminado. El lugar no era ni remotamente parecido a las residencias elegantes que Carmen me había mostrado meses atrás. Era un edificio viejo de 2 plantas, con pintura descascarada y un olor penetrante a desinfectante que no lograba ocultar otros olores menos agradables. Mi habitación era pequeña, con una cama individual, un escritorio diminuto y un armario que apenas cabía mi ropa. La ventana daba a un patio interior gris donde otros residentes caminaban lentamente o estaban sentados en bancos de cemento, mirando la nada. Mis hijos se despidieron rápidamente. Ya verás que te vas a acostumbrar, me dijo Roberto besándome en la frente como si fuera una niña pequeña. Vamos a venir a visitarte seguido, prometió Carmen, aunque algo en su tono me decía que esa promesa era tan vacía como todas las que me habían hecho en los últimos meses. Javier solo me abrazó y se fue sin decir nada, como si no pudiera sostener la culpa que llevaba encima. Los primeros días fueron los más duros de mi vida. No podía entender cómo había llegado a ese punto. Me despertaba todas las mañanas, esperando que todo fuera una pesadilla, que alguien me dijera que había sido un error terrible, que mis hijos vendrían a buscarme para llevarme de vuelta a mi casa. Pero las semanas pasaron, y las visitas prometidas nunca llegaron. Llamé varias veces a cada uno de mis hijos. Roberto siempre estaba en una reunión importante. Carmen tenía un caso complicado que le quitaba todo el tiempo. Javier estaba de turno en el hospital. Las excusas se repetían como un disco rayado. Cuando finalmente logré hablar con Carmen, después de 2 semanas, su tono fue distante y apurado. ¿Cómo estás, mamá? ¿Te están tratando bien? Perfecto. Mira, te tengo que dejar porque tengo una audiencia en 5 minutos, pero después hablamos, ¿sí? Nunca volvió a llamar. Fue ahí, en medio de esa soledad aplastante, que conocí a Sofía. Sofía Herrera tenía 28 años y trabajaba en el turno de noche en el asilo. Era una muchacha morena, de ojos grandes y sonrisa cálida, que siempre tenía una palabra amable para cada residente, mientras las otras enfermeras hacían su trabajo de manera mecánica, cumpliendo con el mínimo requerido. Sofía trataba a cada anciano como si fuera su propio abuelo. La primera vez que hablé con ella fue una madrugada cuando no podía dormir. Estaba sentada en el pequeño escritorio de mi habitación, escribiendo una carta que nunca enviaría a mis hijos, cuando ella entró con su linterna pequeña para hacer la ronda de verificación. Señora Elena, me dijo en voz baja, ¿no puede dormir? Le dije que no, que tenía demasiadas cosas en la cabeza. ¿Quiere que le prepare un té de manzanilla? Me ofreció. Mi abuela siempre decía que era mejor que cualquier pastilla para dormir. Esa pequeña gentileza, tan sencilla y tan humana, me partió el corazón. Hacía meses que nadie se preocupaba por mi bienestar de manera tan genuina. Sofía regresó 15 minutos después con una taza de té caliente y se sentó en la silla junto a mi cama. ¿Sabe qué? Me dijo cuando no puedo dormir. Me ayuda mucho hablar con alguien. ¿Le gustaría contarme que la tiene despierta? Por primera vez en meses. Alguien me preguntaba cómo me sentía sin esperar una respuesta rápida y tranquilizadora. Alguien realmente quería escuchar mi historia. Le conté todo, desde el principio. Cómo había criado a mis 3 hijos sola después de quedar viuda. Cómo había trabajado incansablemente para darles la mejor educación posible. Cómo había sacrificado mi propia felicidad para asegurarme de que ellos tuvieran todas las oportunidades que yo nunca tuve. Y cómo, cuando más los necesitaba, ellos habían decidido que yo era una carga de la que tenían que deshacerse. Sofía me escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin tratar de encontrar explicaciones o excusas para el comportamiento de mis hijos. Simplemente me escuchó con esa atención completa que solo dan las personas que realmente entienden el dolor ajeno. Cuando terminé de hablar, ya estaba amaneciendo. Sofía tenía lágrimas en los ojos. Señora Elena, me dijo, usted no se merece estar aquí. Y no me refiero al asilo en sí, porque hay personas que realmente necesitan este tipo de cuidados. Me refiero a estar aquí abandonada por sus propios hijos cuando usted podría estar perfectamente viviendo su vida independiente, pero ya no hay nada que hacer. Le respondí, ellos tienen todos los papeles legales. La casa ya se vendió. Mis cuentas bancarias están a su nombre. No tengo ni siquiera dinero para irme de aquí si quisiera. Sofía se quedó pensativa por un momento. Luego me miró con una expresión extraña, como si estuviera tomando una decisión importante. Señora Elena, me dijo, hay algo que usted debe saber sobre mí. Yo no trabajo aquí solo porque necesite el dinero. Bueno, sí lo necesito, pero esa no es la única razón. Le pregunté qué quería decir. Yo soy abogada. Me confesó, me gradué hace 5 años con honores de la Universidad Nacional. Trabajé durante 3 años en un bufete importante, ganando muy buen dinero, defendiendo empresas grandes en casos complicados. No podía creerlo.
Entonces, ¿por qué está trabajando aquí como enfermera? Porque hace 2 años. Mi propia abuela fue víctima de un esquema similar al suyo. Sus hijos, mis tíos, la convencieron de firmar papeles que le dieron control sobre sus propiedades y su dinero. La metieron en un asilo horrible, mucho peor que este. Y se repartieron su herencia mientras ella todavía estaba viva. La historia de Sofía era desgarradoramente similar a la mía. Su abuela, doña Mercedes, había sido una mujer independiente y fuerte que crió 6 hijos después de enviudar joven. Trabajó toda su vida como costurera, ahorró cada peso, compró su propia casa y pensó que había asegurado su vejez cuando mi abuela comenzó a mostrar los primeros signos de demencia senil. Continuó Sofía, mis tíos no buscaron ayuda médica adecuada ni trataron de cuidarla en familia. Vieron una oportunidad de oro para apoderarse de sus bienes. La convencieron de que estaba muy enferma para vivir sola, le hicieron firmar una serie de documentos que no entendía bien y la internaron en el peor asilo que pudieron encontrar, el más barato. Para maximizar sus ganancias, ¿y usted no pudo hacer nada siendo abogada? Intenté todo lo que estaba en mis manos, me dijo con amargura, pero los papeles estaban legalmente bien hechos. Mis tíos habían contratado a buenos abogados que sabían exactamente cómo estructurar el fraude de manera que fuera técnicamente legal. Además, mi abuela ya estaba comenzando a mostrar signos de confusión mental, lo que hacía más difícil probar que había sido manipulada cuando firmó los documentos. Sofía me contó que había gastado todos sus ahorros en honorarios legales, tratando de revertir la situación de su abuela. Había peleado durante meses, pero finalmente los médicos confirmaron que doña Mercedes tenía demencia avanzada y realmente necesitaba cuidados especiales. Al final, lo único que logré fue que la trasladaran a un lugar mejor, me dijo. Pero ya era demasiado tarde. Mi abuela murió 8 meses después, completamente olvidada por los hijos por los que tanto había luchado. En el funeral, mis tíos lloraron como si hubieran sido los hijos más devotos del mundo. Nadie más que yo sabía la verdad, por eso está trabajando aquí. Después de lo que pasó con mi abuela, no pude seguir trabajando para empresas que probablemente hacían cosas similares a familias vulnerables. Dejé el bufete. Usé mis últimos ahorros para estudiar enfermería básica y decidí trabajar en asilos para ayudar a personas como mi abuela. Y como usted, la historia de Sofía me conmovió profundamente. Pero también me dio algo que había perdido. Esperanza. Señora Elena, me dijo tomándome las manos, su caso es diferente al de mi abuela. Usted no tiene demencia. Usted no está enferma mentalmente. Usted fue víctima de un engaño legal. Pero no está incapacitada para manejar sus propios asuntos. Eso significa que hay cosas que podemos hacer. Durante las siguientes semanas, Sofía se convirtió en mi aliada secreta. Durante sus turnos nocturnos, cuando el asilo estaba tranquilo y nadie más prestaba atención, ella me ayudaba a revisar todos los papeles que había firmado. Mire esto, me dijo una noche, señalando una cláusula en el contrato del poder legal. Sus hijos pueden administrar su dinero, pero no pueden disponer de él sin su consentimiento explícito. Sin embargo, aquí dice que usted autorizó la venta de la casa y la distribución del dinero entre ellos. Pero yo nunca autoricé eso, le dije. Carmen me dijo que tenía que firmar para poder entrar al asilo. No me explicó todos los detalles de cada documento. Exactamente. Eso se llama fraude por representación falsa. Sus hijos le mintieron sobre el contenido de los documentos que estaba firmando. Sofía me explicó que, aunque los documentos eran técnicamente legales, el proceso por el cual me habían hecho firmarlos constituía una violación de mis derechos. No había tenido representación legal independiente. No me habían explicado claramente las consecuencias de cada documento. Y especialmente importante, no había evidencia médica real de que yo fuera incapaz de tomar mis propias decisiones. Pero necesitamos pruebas, me dijo. Necesitamos demostrar que usted estaba mental y físicamente capacitada para vivir independiente cuando la trajeron aquí. Y necesitamos evidencia de que sus hijos la manipularon y engañaron. Durante los siguientes meses, Sofía y yo trabajamos juntas como detectives. Ella me ayudó a contactar a mi médico de cabecera, Dr. Morales, quien me había atendido durante más de 15 años. El Dr. Morales se sorprendió mucho cuando supo dónde estaba. Señora Elena, me dijo cuando lo llamé. Yo nunca recomendé que usted fuera internada en un asilo. Sus exámenes médicos de hace 6 meses mostraron que usted estaba en excelente condición para su edad, si tiene diabetes y hipertensión. Pero ambas están perfectamente controladas con medicamentos. ¿Quién le dijo que necesitaba cuidados especiales? Esa llamada fue crucial. El doctor Morales aceptó proporcionar un testimonio escrito, confirmando mi capacidad mental y física al momento de mi internamiento. Sofía también me ayudó a contactar a mis vecinos de toda la vida.
Doña Carmen, que vivía al lado de mi casa desde hacía 20 años, se indignó cuando supo lo que había pasado. Elena, yo te veía todos los días cuidando tu jardín, yendo al mercado, manteniendo tu casa impecable. Me dijo por teléfono. Nunca te vi confundida ni incapaz de hacer nada. Tus hijos me dijeron que te habías ido a vivir con una hermana en otra ciudad. Mentirosos. Cada testimonio que conseguíamos era una pieza más del rompecabezas que estábamos armando para demostrar la injusticia de mi situación. Pero la pieza más importante del rompecabezas vino de una fuente inesperada. Una noche, mientras Sofía y yo revisábamos documentos en mi habitación, ella recibió una llamada en su teléfono celular. Era de su novio, que trabajaba como contador en una firma de auditoría. Amor, le dijo él, ¿te acuerdas de esa señora de la que me hablaste, la que está en tu asilo porque los hijos la estafaron? ¿Cómo dijiste que se apellidaba? Vázquez. Elena Vázquez. Respondió Sofía. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego una exclamación de sorpresa. No puede ser. Elena Vázquez. La que tenía una casa en el barrio Los Rosales. Sí, esa misma. ¿Por qué? Sofía. Tengo que contarte algo. La firma donde trabajo está auditando las cuentas de la constructora de Roberto Vázquez. Y hemos encontrado irregularidades muy serias. Parece que ha estado desviando fondos de proyectos para cubrir deudas personales. Estamos hablando de millones de pesos. La empresa está al borde de la quiebra. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Roberto, mi hijo mayor, el que había insistido más en venderme la casa, estaba en problemas financieros graves. Sofía le pidió a su novio que investigara más. Lo que descubrimos en las siguientes semanas nos dejó sin aliento. Roberto había estado robando dinero de su propia empresa durante más de 2 años para mantener un estilo de vida que no podía sostener. Había comprado carros lujosos, se había mudado a una casa más grande, había enviado a sus hijos a colegios privados caros. Todo con dinero que no era suyo. Cuando los auditores comenzaron a revisar sus libros, Roberto entró en pánico. Necesitaba desesperadamente dinero en efectivo para devolver lo robado antes de que lo descubrieran. Y ahí es donde entré yo. La venta de mi casa y el acceso a mis cuentas bancarias no habían sido solo para cuidar mi futuro como me habían dicho. Habían sido para salvar la reputación y la libertad de Roberto. Carmen, como abogada, había estructurado toda la operación de manera que fuera legal en papel. Javier, como médico, había proporcionado la evaluación médica que justificaba mi internamiento. Aunque nunca me había hecho un examen formal para determinar mi capacidad mental. Los tres habían conspirado para robarme no solo mi casa y mi dinero, sino mi dignidad y mi libertad. Todo para cubrir los crímenes financieros de Roberto. Cuando Sofía y yo tuvimos todas las pruebas, ella me preguntó qué quería hacer. Señora Elena, me dijo, tenemos suficiente evidencia para demandar a sus hijos por fraude, abuso de ancianos y apropiación indebida. Podemos recuperar su dinero, su casa, si aún no la han vendido. Y además conseguir una compensación por daños y perjuicios. Pero tiene que estar segura de que quiere hacer esto. Son sus hijos, y una vez que iniciemos el proceso legal, no hay vuelta atrás. No dudé ni por un segundo. Sofía, le dije, estos hombres dejaron de ser mis hijos el día que decidieron traicionarme. No los estoy demandando como madre. Los estoy demandando como ciudadana que fue víctima de un crimen. Y quiero que paguen por todo el daño que me hicieron. La demanda que Sofía presentó a nombre mío causó un escándalo en la ciudad. Roberto Vázquez, el exitoso constructor, Carmen Vázquez, la respetada abogada, y Javier Vázquez, el prestigioso médico, fueron acusados públicamente de estafar a su propia madre. Los medios de comunicación locales se hicieron eco de la historia. Hijos profesionales estafan a madre anciana para cubrir deudas, decía el titular del periódico principal. El caso que conmueve a la ciudad, una madre abandona el asilo para enfrentar a sus hijos en los tribunales. Pero lo más satisfactorio para mí no fueron los titulares ni la atención mediática. Fue ver las caras de mis hijos cuando recibieron las citaciones judiciales. Roberto fue el primero en llamarme. Y por primera vez en meses, su voz no sonaba condescendiente ni controladora. Sonaba desesperada. Mami, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedes demandarnos? Somos tu familia, me decía con voz temblorosa. Roberto, le respondí con una calma que no sabía que tenía. Ustedes dejaron de ser mi familia cuando decidieron robarme mi vida para cubrir tus robos en la empresa. Sí, Roberto. Lo sabemos todo. El silencio del otro lado de la línea me confirmó que habíamos dado en el blanco. Carmen trató de ser más inteligente. Llegó al asilo con una actitud profesional. Como si fuera a negociar un caso cualquiera. Mamá, esto es un malentendido terrible, me dijo, sentándose en la silla de plástico de mi habitación con su traje elegante y su maletín de cuero. Sé que te sientes abandonada.
Y tienes razón de estar molesta, pero demandar a tu propia familia no va a resolver nada. Vamos a encontrar una solución que nos beneficie a todos. ¿Una solución que nos beneficie a todos? Le pregunté, ¿cómo la que encontraron cuando me metieron aquí para robarme mi casa? Carmen suspiró como si estuviera tratando con una cliente difícil. Mamá, no te robamos nada. Todo lo que hicimos fue legal y necesario para tu bienestar. Carmen, le dije mirándola directamente a los ojos, yo crié a una niña honesta y trabajadora. No sé quién eres tú. Pero no eres mi hija. Mi hija jamás habría participado en un fraude contra su propia madre. Vi cómo se le quebró la máscara de profesionalismo por un momento. Por un segundo, volví a ver a la niña que había sido. La que lloraba cuando lastimaba los sentimientos de alguien. Pero solo duró un momento. Bueno, me dijo recuperando su compostura fría, si esa es tu decisión. Tendrás que enfrentar las consecuencias. Nosotros también tenemos buenos abogados, mamá, y tenemos los recursos para pelear esto durante años si es necesario. Perfecto, le respondí. Porque yo tengo algo que ustedes no tienen. La verdad de mi lado y una abogada que trabaja por justicia, no por dinero. Javier fue el que más me dolió enfrentar. Él había sido mi bebé, el que más había necesitado de mi protección cuando era pequeño. Era asmático y pasé incontables noches despierta cuidándolo cuando tenía crisis respiratorias. Era tímido y sensible. Y yo había sido su defensora contra las burlas de otros niños. Cuando llegó al asilo, ya no era el hombre seguro y exitoso que pretendía ser frente al mundo. Era nuevamente el niño asustado que había sido. Pero ahora el miedo era por las consecuencias de sus propias acciones. Ma, me dijo con lágrimas en los ojos, por favor, perdóname. Sé que lo que hicimos estuvo mal. Pero yo no fui el que tuvo la idea. Fue Roberto quien nos convenció de que era necesario. Él estaba desesperado y nos dijo que, si no lo ayudábamos, iba a perder todo y terminar en la cárcel. ¿Y por eso decidiste sacrificar a tu madre? Le pregunté. Yo pensé que ibas a estar bien cuidada aquí. Pensé que, con el tiempo te acostumbrarías y que podrías ser feliz. Nunca pensé que ibas a sufrir tanto. Javier. Me conoces desde que naciste. ¿Realmente pensaste que yo iba a ser feliz encerrada en un asilo, separada de mi casa, de mis recuerdos, de mi vida, mientras ustedes se repartían mi herencia? No supo qué responder. Ma. Me dijo finalmente, ¿qué tengo que hacer para que me perdones? ¿Qué quieres que hagamos para arreglar esto? Lo que quiero, Javier, es justicia. Quiero que admitan públicamente lo que me hicieron. Quiero que devuelvan cada peso que me robaron. Quiero que Roberto asuma la responsabilidad por sus crímenes financieros sin usar el dinero de su madre para salvarse. Y quiero una garantía legal de que nunca más van a tener control sobre mi vida. Mis decisiones. El proceso legal duró 8 meses. Fueron 8 meses de audiencias, declaraciones, presentación de evidencias y negociaciones. Sofía me acompañó a cada cita, me explicó cada documento. Me preparó para cada declaración. Se había convertido en mucho más que mi abogada. Era la hija que mis propios hijos habían dejado de ser durante esos meses. La verdad salió completamente a la luz. Los medios documentaron cada detalle del fraude. La constructora de Roberto fue intervenida por las autoridades. Y él fue acusado no solo por el fraude contra mí, sino por malversación de fondos de la empresa. Carmen fue investigada por el Colegio de Abogados por mala práctica profesional. Javier enfrentó una revisión de su licencia médica por proporcionar evaluaciones falsas. Pero lo más importante fue que el juez ordenó una evaluación médica independiente que confirmó lo que Sofía y yo siempre supimos. Yo estaba perfectamente capacitada mental y físicamente para vivir independiente y manejar mis propios asuntos. La señora Elena Vázquez dictaminó el perito médico. Presenta las condiciones normales de salud para una persona de su edad. No existe evidencia de deterioro cognitivo, demencia, o cualquier condición que justifique su internamiento involuntario en una institución geriátrica. El fallo del juez fue contundente. Este tribunal encuentra que los señores Roberto, Carmen y Javier Vázquez cometieron fraude en perjuicio de su madre, Elena María Vázquez, aprovechándose de la confianza filial para apropiarse indebidamente de sus bienes y privarla de su libertad sin justificación médica o legal válida. La sentencia me devolvió todo lo que me habían quitado y más. Recuperé mi casa, que afortunadamente aún no habían logrado vender porque los compradores se habían echado para atrás cuando estalló el escándalo. Recuperé todo el dinero de mis cuentas bancarias. Más intereses y daños punitivos. Además, recibí una compensación adicional por el daño emocional y el sufrimiento causado. Roberto fue condenado a 5 años de cárcel por malversación de fondos empresariales. Carmen recibió 3 años de suspensión de su licencia profesional y tuvo que pagar una multa que en sí derivó al Colegio de Abogados. Javier perdió su puesto en el hospital y fue suspendido por 2 años de la práctica médica.
pero más allá de las consecuencias legales. Lo que realmente me satisfizo fue ver cómo se desmoronó la fachada de respetabilidad que habían construido. Sus matrimonios no resistieron el escándalo. Sus hijos, mis nietos, tuvieron que cambiar de colegio por la vergüenza social. Sus círculos sociales les dieron la espalda, experimentaron por primera vez en sus vidas lo que era estar realmente solos y abandonados. El día que salí del asilo fue uno de los más emocionantes de mi vida. Sofía pidió permiso en su trabajo para acompañarme de vuelta a mi casa. Cuando abrí la puerta de mi hogar, después de casi 2 años de ausencia, sentí que volvía a ser yo misma. La casa estaba exactamente como la había dejado, porque la orden judicial había impedido que mis hijos la vendieran o modificaran. Mi jardín estaba descuidado, mis plantas habían crecido salvajemente. Había polvo en los muebles, pero era mía otra vez. Señora Elena, me dijo Sofía, mientras caminábamos por las habitaciones, ¿qué va a hacer ahora? Era una buena pregunta. Tenía 74 años, había perdido casi 2 años de mi vida. Había descubierto que mis propios hijos eran capaces de traicionarme de la manera más cruel. ¿Qué hace una mujer en esa situación? Voy a vivir, le respondí con una sonrisa. Voy a vivir cada día que me quede como si fuera el primero del resto de mi vida. Y eso fue exactamente lo que hice. Primero, contraté a Sofía como mi asesora legal personal. Dejó su trabajo en el asilo y abrimos un pequeño bufete especializado en casos de abuso y fraude contra adultos mayores. Herrera y Asociados, defendiendo la dignidad de nuestros mayores. Decía el letrero en la puerta, con la experiencia que habíamos ganado en mi caso. Comenzamos a ayudar a otros ancianos que habían sido víctimas de esquemas similares. Resultó que mi historia no era única. Había docenas de familias en la ciudad donde hijos sin escrúpulos se aprovechaban de la confianza de sus padres mayores para robarles sus patrimonios. En el primer año, ganamos 15 casos similares al mío. Algunos eran incluso más dramáticos. Había hijos que habían falsificado documentos médicos para declarar a sus padres mentalmente incapaces. Otros que habían usado amenazas y chantaje emocional para forzar transferencias de propiedades. Algunos que habían abandonado a sus padres, enas y los deplorables mientras disfrutaban de sus herencias. Cada caso que ganábamos me daba más satisfacción que todos los años que había pasado, sacrificándome por mis propios hijos. El bufete creció rápidamente. Contratamos a 2 abogadas jóvenes más, especializadas en derecho de familia y derecho penal. Yo me encargaba de la parte de relaciones públicas y apoyo emocional a las víctimas. Mi experiencia personal me permitía conectar con los clientes de una manera que ningún abogado joven podría hacer. Señora Elena, me decía doña Carmen, una de nuestras clientas cuya hija la había despojado de su casa para pagar deudas de juego. Usted entiende exactamente lo que siento porque pasó por lo mismo. Los otros abogados me daban consejos legales, pero usted me está dando esperanza. También usé mi nueva posición para hacer trabajo social, todos los sábados por la mañana. Organizaba charlas gratuitas en centros comunitarios para adultos mayores, enseñándoles sobre sus derechos legales y cómo protegerse de familiares sin escrúpulos. Sus hijos no tienen derecho automático a manejar su dinero o tomar decisiones por ustedes. Les explicaba a grupos de 20 o 30 personas. Ustedes pueden estar viejos, pero mientras tengan capacidad mental. Ustedes son los únicos dueños de sus vidas y sus bienes. Ver las caras de alivio y empoderamiento en estos adultos mayores me llenaba de una satisfacción que nunca había experimentado cuando solo era una madre dedicada a sus hijos. 3 años después de salir del asilo, mi vida había cambiado completamente. Ya no era la mujer abandonada y traicionada que había entrado a ese lugar. Era una empresaria exitosa, una defensora reconocida de los derechos de los adultos mayores. Y una mujer independiente que había demostrado que nunca es tarde para reinventarse. El bufete Herrera y Asociados se había convertido en una referencia en la ciudad. Teníamos una lista de espera de clientes, habíamos ganado el 95% de nuestros casos. Y yo me había convertido en una figura pública respetada. Los periodistas me entrevistaban regularmente para hablar sobre el abuso de adultos mayores. La señora Elena, como me conocían, se había convertido en una voz autorizada en el tema. ¿Qué les diría a otros adultos mayores que están pasando por situaciones similares? Me preguntó una reportera de televisión durante una entrevista. Les diría que no se resignen. Respondí mirando directamente a la cámara. Les diría que su edad no los convierte en víctimas indefensas. Les diría que tienen derechos, que tienen valor. Y que nunca es tarde para pelear por su dignidad. Y les diría que, si sus propios hijos los traicionan, hay otras personas en el mundo que los van a valorar y respetar como se merecen. Mis antiguos hijos intentaron contactarme varias veces durante estos años. Roberto, desde la cárcel, me escribió cartas pidiendo perdón y prometiendo que había cambiado,
Carmen, después de perder su licencia, me llamó llorando, diciéndome que había destruido su propia vida y que necesitaba mi perdón para seguir adelante. Javier apareció en mi casa un día, suplicándome que le diera una oportunidad de redimirse. A todos les di la misma respuesta: ustedes pueden buscar perdón con Dios, con sus propias conciencias, o con un psicólogo, pero conmigo ya no tienen ninguna relación. Ustedes eligieron traicionar a su madre cuando más me necesitaba. Y esa decisión tiene consecuencias permanentes. No era crueldad de mi parte, era justicia. Era el reconocimiento de que algunas acciones son tan traicioneras que rompen vínculos de manera irreparable. Mis nietos, ahora ya adolescentes, también trataron de acercarse a mí, pero yo había aprendido a ser cuidadosa con mi confianza. Cuando sean adultos independientes, les dije, y puedan tomar sus propias decisiones sin la influencia de sus padres, podremos hablar. Pero mientras vivan bajo el techo de quienes me traicionaron, no puedo arriesgarme a que sean usados como instrumentos de manipulación emocional contra mí. En cambio, mi verdadera familia se había convertido en otra cosa. Sofía era como la hija que siempre había soñado tener, honesta, trabajadora, leal, generosa. Cuando se casó con su novio contador, yo fui quien la acompañó al altar. Cuando tuvo su primera hija, yo fui la primera persona que la cargó después de los padres. Las otras abogadas del bufete se habían convertido en mis hijas adoptivas del corazón. Mis clientes mayores eran como una gran familia extendida. Los voluntarios de nuestras charlas comunitarias eran mis amigos verdaderos. Había aprendido que la familia no se define por la sangre, sino por la lealtad, el respeto y el amor genuino. En mi cumpleaños número 77, Sofía organizó una fiesta sorpresa en el bufete. Vinieron más de 100 personas, clientes actuales y antiguos, colegas abogados, periodistas que habían cubierto nuestros casos, adultos mayores de nuestras charlas comunitarias, vecinos de mi barrio. Señora Elena, dijo Sofía en un brindis emocionante, hace 4 años, usted estaba sentada en un asilo, abandonada por las personas que más debían amarla, pensando que su vida había terminado. Hoy, usted es una inspiración para cientos de personas, una empresaria exitosa, y la mujer más fuerte que conozco. Ha demostrado que nunca es tarde para levantarse y construir una vida nueva y mejor. Todos aplaudieron. Pero lo que más me emocionó fue ver las caras de las personas que estaban ahí. No estaban por obligación familiar o por compromiso social. Estaban porque realmente me apreciaban, me respetaban y valoraban lo que habíamos construido juntas. Esa noche, cuando llegué a mi casa, me senté en el mismo escritorio donde había pasado tantas noches sin dormir cuando estaba en el asilo, escribiendo cartas que nunca enviaba a mis hijos. Pero esta vez escribí algo diferente. Escribí una carta para mí misma, para la mujer que había sido hace 4 años. Querida Elena del pasado, sé que, en este momento, sientes que el mundo se acabó. Que las personas que más amabas te traicionaron de la peor manera. Que ya no hay nada por lo que valga la pena vivir. Quiero que sepas que estás equivocada. Lo que sientes como el final de tu historia es en realidad el comienzo de la mejor parte de tu vida. Las personas que te traicionaron no eran dignas del amor que les diste. Y su traición te va a liberar para encontrar personas que sí valorarán y respetarán quién eres realmente. Vas a descubrir que eres más fuerte de lo que imaginabas, más inteligente de lo que creías, y más valiosa de lo que te habían hecho sentir. Tu historia no termina en abandono y derrota. Tu historia culmina en triunfo, dignidad, y una vida llena de propósito y amor verdadero. Ten paciencia, ten fe en ti misma, y prepárate para la aventura más increíble de tu vida. Con amor y admiración. Elena del futuro. Guardé esa carta en el mismo cajón donde guardaba los documentos legales que habían cambiado mi vida. Un día pensé, tal vez la necesite alguna otra mujer que esté pasando por lo mismo que pasé yo. Porque mi historia no es solo sobre Elena María Vázquez. Es sobre todas las mujeres mayores que han sido subestimadas, traicionadas o abandonadas por las personas que supuestamente las aman. Es sobre la capacidad de reinventarse a cualquier edad. Es sobre encontrar familia verdadera en los lugares más inesperados. Es sobre la justicia, la dignidad y el poder de la verdad. Hoy, a mis 78 años, puedo decir con total honestidad que soy más feliz de lo que fui durante los 50 años anteriores de mi vida. Tengo más dinero del que nunca tuve, más respeto del que nunca había recibido, más amor verdadero del que nunca había experimentado, y más propósito del que nunca había imaginado posible. Mis antiguos hijos me quitaron 2 años de mi vida, pero sin saberlo, me dieron la oportunidad de construir una vida mucho mejor de la que había tenido antes. Roberto salió de la cárcel el año pasado. Escuché que está trabajando como obrero de construcción, ganando en un mes lo que antes ganaba en un día. Carmen nunca recuperó su licencia de abogada y trabaja ahora como secretaria legal.
Javier tuvo que mudarse a otra ciudad para poder encontrar trabajo como médico general en un pueblo pequeño. Sus vidas se redujeron a la mitad de lo que habían sido, mientras que la mía se multiplicó por 10. Esa es la verdadera justicia. No es que ellos hayan sido castigados. Aunque lo fueron. Es que yo fui recompensada con una vida mejor de la que nunca había soñado tener. Y todo gracias a una joven enfermera que vio en una anciana abandonada, no una víctima indefensa, sino una mujer fuerte que solo necesitaba la oportunidad de demostrar de qué estaba hecha. Si Sofía no hubiera tenido la valentía de ayudarme, si no hubiera tenido la experiencia legal para saber qué hacer, si no hubiera tenido el corazón generoso para involucrarse en los problemas de una extraña, yo habría muerto en ese asilo. Olvidada y derrotada. Pero ella me vio, me escuchó, creyó en mí, y me dio la oportunidad de escribir un final diferente para mi historia. Por eso, cada vez que alguien me pregunta cuál es el secreto para superar una traición tan grande como la que viví, siempre doy la misma respuesta: el secreto no está en olvidar lo que te hicieron o en perdonar lo imperdonable. El secreto está en darte cuenta de que la opinión que tienes de ti misma no tiene que depender de cómo te traten otras personas, incluso si esas personas son tu propia familia. El secreto está en entender que nunca es tarde para comenzar de nuevo, para encontrar gente nueva que te valore, para construir una vida nueva que tenga más sentido y propósito que la anterior. El secreto más importante de todos, siempre termino diciéndoles, es recordar que los ángeles a veces llegan disfrazados de enfermeras de turno nocturno. Y que los milagros a veces comienzan con una simple taza de té de manzanilla compartida con una extraña que decidió escuchar tu historia con el corazón abierto. Esta es mi historia. La historia de cómo la peor traición de mi vida se convirtió en la mejor oportunidad que he tenido. La historia de cómo perdí una familia falsa y encontré una familia verdadera. La historia de cómo una mujer de 70 años aprendió que nunca es tarde para dar la vuelta por cima. Y si yo pude hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Solo hace falta tener la valentía de creer que te mereces algo mejor. Y la paciencia para esperar a que llegue el ángel que Dios tiene preparado para ayudarte a encontrarlo.